una partida, María que más yo le digo que equipo que te para Catupirí, al Luis Sanduquiva, pues a Colegio Nacional de la Capital, pues a Catalino, tenemos Irúa de Ina, árabe, a Opa de Tempo de Árabe, a Mamá y Teita, a veces mandó a Opa de Árabe, Rosa y Fran, a Europea, Tomás LTI, Maite Opa de Tempo de Árabe, voy a la clave más de que llevo Pepe en Tapona. Y aguimiento y se aparecía hace quitar su cuera, quitar con la cuera, oír que tuvo que caer de cuatro. Ya yo le sé de mi mano de ella porque pero no puede ser de o árabe, Roma de Nahuel, o de Jaobe, hace una tua pertenencia por el casa de fe, o árabe, luego a Pillete, luego a Cabe. A você tem uma a Maria Mombebu, foi para o salário que na capital do PN, e no Lipari, já recebia 40 anos, poder bem mais a ver o bagulho aqui do alto. A minha pergunta, a Mombebu da PN, a ver o bagulho aqui na Boicara, aí, da o Roberto Fernandes, e muito querida, da o a DJ Popete, da o porque María, de la capital peruana, y yo quiero ir Francisco de Ortiz. Francisco Iván Central, y quiero que apetendo igual, Luis María Castagnino, que tú vienes muy bien. Tema de economía, contabilidad, a la bolsa de venta, no muy bien, amigo la apetente nos debe a Alejandro Fretes. Uno de los más importantes, por decir, fotógrafos que está trabajando en el grupo La Nación muchos años, en varios otros medios, y es un orgullo con nuestro compañero del primer curso. Y quiero ir Manuel Nelson Benítez, una especie de laico consagrado, trabaja hace muchos años, recorrió el mundo, tuvo arquitecto, Manuel. El que quiero ir me dijo de Carlos de Vareja, de Carlos González. No podía ir exactamente ni me la debo como si quiero ir Néstor Gerardo Molina. Facultad de Ciencias Agrarias. Y yo quiero ir Enrique Cordón, a la producción de todo lo que tiene que ver con construcción, compañía, de convento que ahora mismo está en una importante posición de ramo donde está el Yugo Azul, el Consejo Nacional el Comité Olímpico Paraguayo. Ahí y como académica, tercera tradición de Corea de Saína. Empezamos entre Íñigo se apareceu a requerir e captura de apoio a atuação do Pire, como a gente deve ter número na palavra para me amar a essa proibição para ver aí no papo lo que ya veo en el metro que estamos pensando en el video. Esta segunda parte de noticia que quiero decirles que teníamos es yo creo que un gran honor para nosotros, pues en algunos casos 40 años han pasado, ¿verdad? Y ustedes tendrían que imaginarnos a todos los que estamos acá en la misma situación que ustedes sentados aquí. De todo lo que estamos acá, digamos, un mayor número, habíamos empezado
empezado en el colegio acá, en el primer curso, sección 11, cuando eso había 14 secciones del primer curso. Y en el caso nuestro, teníamos que, una vez que ya entrábamos al primero 11, el idioma era guaraní. Las otras dos secciones se estudiaban inglés y en otras dos secciones francés. Acá por abajo, ¿cómo es ese? Nosotros tuvimos 6 años de guaraní y yo creo que eso fue y es el motivo de mayor orgullo para todos los que terminamos acá. Todos somos profesionales y en alguna medida honramos el nombre de este colegio porque probablemente no existe una mejor y mayor amistad que la que uno está en el colegio. Y yo les tengo que comentar una cosita última, no quiero ser muy extenso en lo que estoy diciendo, pero yo hablé en muchos lugares frente a mucha gente, pero tengo que confesarles que estar acá y hablar frente a ustedes me supera todo. El Colegio Nacional es una institución tan grande a nuestros sentimientos que cantar el himno, la emoción, constituye siempre una emoción para todos nosotros. El himno nacional, por supuesto, y ni qué decir el himno del colegio. Entonces, desde ese punto de vista, al recordar estos 40 años, allí en esta parte del edificio que está al fondo, probablemente casi en el medio, había antes una sala que era la sala de actos, así como esta sala. Y cuando eso teníamos como director al licenciado Asunción Martínez, siendo director del colegio en 1978, el 19 de mayo hicimos la ceremonia de fundación de la academia. Con estos compañeros que están acá, así como ustedes, repito, nosotros estábamos cuando eso en el cuarto, segunda, y después fueron quinto, segunda, y después nos tocó estar el siguiente año. Y yo tuve el privilegio, porque es un privilegio, el haber sido presidente también de la Academia de Lengua Guaraní. Entonces, quería comentarles eso y recordar a un profesor que hoy ya no está con nosotros, un profesor al que le debemos mucho porque nos enseñó el amor al idioma guaraní y el amor a nuestro país. Ese profesor se llama Pedro Molinés. Nosotros creemos siempre que personas como él no mueren. Las personas que hacen cosas importantes por la patria y por la vida nunca mueren. Y esa persona sigue en este colegio y en todos los lugares por donde él le tocó pasar. Una cuestión que creo que siempre es importante también mencionar y destacar. Y en ese tiempo que nosotros estudiábamos 6 años de guaraní, en ningún colegio de Paraguay se estudiaba guaraní como se estudiaba en 6 años. Y eso era, repito, un privilegio para unos pocos que al final, hoy, 40 años después, venimos a visitarles y a decirles a ustedes que continúen. Hay una bandera paraguaya, una bandera del colegio, y esa bandera siempre está en las manos de ustedes. Podemos, como nosotros también fuimos tan a Canatá, no vamos a negar nunca que fuimos a Canatá, así también, llegado un momento uno se da cuenta que siendo egresado de este colegio y teniendo toda la carga de la historia tan brillante de este colegio, uno no puede ser menos en toda la sociedad. Y eso es lo que venimos hoy a decirles a ustedes como parte de esta Academia de Lengua Guaraní. A mí que penecantemos peña ake a enseño por alguien a venimos a la tener el poder. Lo único que al final nos libera a todos, lo único que nos da fuerza en la vida es el conocimiento. Uno puede tener dinero, puede tener todo, pero nada tan importante como conocer, como saber, como aspirar a la sabiduría. Muchísimas gracias por dejar a Rosa, al director del colegio también, a todos los estudiantes y yo muy especialmente a estos compañeros que están acá, que más que compañeros, que somos parte de una misma familia, somos hermanos. Siempre nos encontramos y el cariño que tenemos uno por el otro, una cosa que a lo mejor no tiene precio. Hacemos, yo les cuento, va a llegar el momento con ustedes, van a hacer sus encuentros así de fin de año y otra cosa. Ahora nomás hace un ratito nos pusimos de acuerdo que el año que viene vamos a celebrar 40 años que terminamos el colegio. Y vamos a volver a poner una nueva placa porque la que estaba se cayó. Entonces vamos a poner una y vamos a aclarar que vale por 2
Muchas gracias a todos, muchas felicidades, Javier.